Como si se tratara del impacto simultáneo de miles de bombas, la costa caribe norte de Nicaragua quedaría devastada por el paso de dos potentes huracanes en solo 3 semanas. El huracán ETA, categoría 4, y el huracán Iota, de categoría 5. ETA, el primer huracán que golpearía Centroamérica, entrando por Nicaragua, advertía de su inminente llegada desde los últimos días del mes de octubre del 2020. La reacción inmediata de las autoridades de gobierno fueron determinantes a la hora de salvar vidas. Se ha activado todo el tendido comunitario, especialmente para aquellos barrios y lugares, aquellas comunidades donde los riesgos de inundación, donde los riesgos de que las olas golpeen o los vientos golpeen muy fuerte, ya tener organizada, ya tener lista la población. Un éxodo a contrarreloj, ya que ETA impactaría tierra en solo 72 horas. Una de las movilizaciones más grandes se observaron esos días. Miles de personas fueron evacuadas desde las comunidades vulnerables hasta sitios más seguros. Movilizaron rápido y nos están llevando comida a los albergues también. Many thanks for these things. 3 de noviembre. ETA llega al país en categoría 4. ¡Ay, Dios santo! Fuertes lluvias acompañadas de potentes vientos de 240 kilómetros por hora provocarían un desastre. Fue hasta la mañana siguiente que se evidenció lo que había ocurrido. La ciudad de Bilwi y sus comunidades estaban destruidas, pero increíblemente no había ni una sola persona fallecida. La evacuación fue efectiva. Como lo dijo a mi comunidad, totalmente destruyeron, llevaron todas casas, botaron todos palos. Nosotros ya decimos gracias a Dios porque no hubo muerto aquí. Antes sacaron toda gente de aquí. En medio del levantamiento de escombros, una alarmante noticia llega a Nicaragua. Una depresión tropical, identificada como 31 en el Caribe Central, se transforma en tormenta tropical y recibe el nombre de Iota, el mismo patrón que había seguido ETA. Vamos a seguir desarrollando esas tareas de recuperación en la medida de lo posible, ¿verdad? Pero eso no niega que comencemos también a prepararnos para este nuevo fenómeno. El Centro Nacional de Huracanes pronosticó su fortalecimiento, con probabilidades de alcanzar categoría de huracán intenso. Lo temido ocurrió el 15 de noviembre. Iota se convirtió en huracán y en solo 6 horas pasó de categoría 1 a 4. Algo catastrófico estaba por ocurrir. Nos encontramos aquí en el embarcadero de Lamblaya, en Puerto Cabezas, donde continúa la movilización de miles de familias a los lugares seguros aquí en la ciudad de Bilwi. Prácticamente estamos esperando el impacto del huracán Iota. Las autoridades de Nicaragua mantenían habilitados los albergues y realizaron una ofensiva de evacuaciones con el objetivo de preservar vidas. Por agua, tierra y aire se preparaban las condiciones para resistir el impacto del segundo ciclón. Para el 17 de noviembre del 2020, Iota era un poderoso huracán categoría 5 con vientos de 260 kilómetros por hora. Relámpagos intensos en la pared del ojo de Iota junto con granizo lo hacía un extremadamente raro huracán. En este momento, el fuerte viento ya estamos sintiendo y por supuesto, este oleaje que podemos observar, ya estamos a poco. Con todo ese poder, impacta la ya golpeada región del Caribe norte de Nicaragua.
Comunidades completas desaparecieron. Otras quedaron partidas a la mitad. Casas fueron arrancadas de sus cimientos, miles de kilómetros de bosques devastados, inundaciones en todo el país, deslaves y carreteras e infraestructura pública destruida. En el área de impacto del huracán, no se presentaron víctimas mortales. Sin embargo, varias personas perdieron su vida derivado de las inundaciones en otras zonas del país. Las evacuaciones anticipadas fueron claves para evitar un desastre mayor, ya que la magnitud de los huracanes fue la máxima, dos fenómenos poderosos y consecutivos. La respuesta posterior a ETA e IOTA fue efectiva. Luego del desastre vino la calma y, sobre todo, la reconstrucción. A un año del impacto de los dos huracanes sobre el Caribe norte de Nicaragua, la población ha recuperado su ritmo de trabajo. Todas las escuelas y edificios públicos se reconstruyeron. Se reactivó el comercio y los proyectos de desarrollo no se han detenido. La respuesta que dio el gobierno es indiscutible, es incuestionable, es algo que se ve la gente. Todas las escuelas que fueron afectadas por los huracanes está rehabilitado totalmente. El gobierno está dando respuesta a los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes de la costa caribe, dando respuesta cuando hay emergencia. ETA e IOTA quedan como un amargo recuerdo que manifiesta el poder de estos ciclones, que cada vez son más frecuentes y poderosos por el cambio climático. Los nicaragüenses también dan una lección a la región sobre cómo actuar de forma rápida y efectiva ante estas emergencias, lo que se traduce en salvar lo más importante: las vidas humanas.